En el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo, incluyendo al hombre y la mujer y nuestra sexualidad. ¿Qué define tu manera de ver el sexo, la cultura o la palabra de Dios? Bienvenido al episodio 5 de Gracia y Verdad, donde el pastor Guillermo Green trata el tema de la sexualidad cristiana, con base en principios bíblicos y referencias al libro El Dios del Sexo de Peter Jones. Este sermón fue predicado en la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica, el 19 de octubre de 2017. Cuando el sexo es separado del matrimonio, los propósitos de Dios, hermano, y cuando el sexo es solo para gratificación y placer, se torna un monstruo poderoso para destruir a individuos y sociedades completas. Y especialmente el homosexualismo, que borra la línea creada por Dios entre hombre y mujer. El homosexualismo especialmente, junto con el resto de esto, pero especialmente el homosexualismo es el evangelio del anticristo. El evangelio del paganismo. El evangelio de una falsa religión que odia a Dios, el Dios de la Biblia, odia al cristianismo. Quiero citar de este libro excelente del cual he tomado algunas de estas cifras y recomiendo el libro por Peter Jones que vamos a estar estudiando a partir de mañana en la clase de Cosmovisión. La Asociación Humanista en Estados Unidos tradicionalmente eran totalmente ateos. Llamaba todas las religiones mitos. Eran ateos materialistas. Se burlaba de las religiones. Escucha ahora una cita que hace Peter acerca de lo que la Asociación Humanista acaba de declarar. La batalla, oiga los que antes denigraban toda religión. Oiga el lenguaje ahora. La batalla por el futuro de la humanidad debe librarse y ganarse en las aulas. Claro, por eso están tomando las escuelas. A manos de los maestros que perciban correctamente su rol como proselitistas de una nueva fe. Una religión de la humanidad que reconozca y respete, oiga usted, la chispa de divinidad en cada ser humano. Ya se volvieron todos espirituales. Bueno, por lo menos están siendo honestos, porque siempre han sido paganos. El aula de clase debe ser y llegar a ser una arena de conflicto. Oiga usted, papá y mamá, que tienen sus hijos en colegios. El aula debe ser arena de conflicto entre lo antiguo y lo nuevo. Hay una agenda, hay un plan, hay un ataque, hay una batalla. Oiga estas palabras. El cadáver del cristianismo en descomposición versus la nueva fe del humanismo. Esto es lo que quieren ver. Nuestro propio Ministerio de Educación Pública afirmaría esto. De hecho, afirma esto. ¿Cuáles han sido los resultados? No han sido simplemente aleatorios, hermanos, los resultados. Quiero leer en Estados Unidos cifras que hoy está produciendo esta sociedad. Los resultados de prueba de salida de los colegios, los resultados, la nota ha bajado un 10%. Oiga, 10%, si el promedio era 80%, hoy está en 70%, apenas pasando. El abuso infantil subió 2.300%. 2.300%, yo no sé cuánto es eso. Si duplica algo, 100% se duplicó, es mucho. ¿Cuánto es 2.300% del abuso infantil?
Los arrestos criminales de adolescentes subió un 150%. El índice de crímenes de violencia ha subido 550%. El suicidio adolescente, escuchen. ¿Qué ha pasado con el suicidio adolescente? Los que tienen libre acceso a pornografía para que se descubra y que se realice. ¿Sabe a qué ella ha llevado? Un ascenso de 450%. El uso ilegal de drogas ha subido 6,000%. El divorcio ha subido un 350%. Partos por mujeres solteras ha subido 500%. Y el aborto, que antes era ilegal, ahora en Estados Unidos ha matado más de 65 millones de bebés. ¿Esta es la sociedad que queremos, hermanos? ¿Esta es la sociedad gay, alegre? Busque Génesis capítulo 1 conmigo, por favor. En Génesis 1:1 leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza nuestra Biblia. Así es la primera palabra de Dios para usted y para mí y para todos los hombres. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo, incluyendo al hombre y la mujer y nuestra sexualidad. Este versículo resume los próximos 2 capítulos acerca de la creación, cómo Dios creó los cielos y la tierra. Dios va a definir un poco más detallado, pero define el resto de la Biblia, hermano. Dios es el creador de todo, es el sustentador de todo. Este mundo es de Dios, planeado por Dios, hecho por Dios y llevado por Dios. Su plan es el que predomina. Este mundo no llegó al azar. No fue un Big Bang tonto que simplemente explotó y mire, aquí estamos los hombres. ¡Ah, qué milagro! ¡Ah, qué cosa más extraña! Dios todo lo creó, incluyendo nuestra sexualidad, de modo que a la luz de la Biblia no es posible separar la sexualidad nuestra de Dios. Aunque el Ministerio de Educación Pública lo hace, en los textos habla de la sexualidad, habla de procreación, habla de lo biológicamente. En cívica habla de diferentes especies de familias. Ahora cualquier cosa es una familia. El MEP nunca va a citar la Biblia, nunca va a mencionar a Dios. Nuestro Ministerio de Educación Pública separa la sexualidad de Dios. Nuestra defensora de habitantes lo hace. No menciona. Si el gobierno hoy menciona a Dios, va a ser Gaia. Va a ser la madre naturaleza. Él es el único Dios que se conoce hoy día en nuestro país. La Biblia ni muertos van a citar la palabra de Dios. El gobierno, la nación, todas las instancias públicas, hermanos, separa la sexualidad de Dios. Y hay que escoger. Aquí estamos ante una escogencia. O la sexualidad es creada por Dios, que define la sexualidad del hombre en su palabra, o no. Hay que escoger. Esta semana pasada, el presidente de la Convención de los Bautistas del Sur se levantó y dijo: si la Corte Suprema de Estados Unidos aplica el matrimonio homosexual, desobedeceremos. Porque Dios es primero en esta materia. Y su palabra es primera. Y dio un discurso bien valiente. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Chicos, aquí dice que la tierra que Dios primero creó era 2 cosas. ¿Qué eran? Primero, desordenada, y segundo, vacía. Ahora, Dios tenía perfectamente el poder, como en las fábulas, ¿verdad? Hace así y ¡pum! Todo. Dios pudiera haber dicho: sea todo.
y sol, universo, tierra, plantas, animales y hombres. Pudiera haberlo hecho así y no lo hace. Y ahorita vamos a hablar del por qué no lo hace, porque Dios está haciendo una enseñanza para todos nosotros, porque nos va a involucrar en su proyecto de una forma muy maravillosa, que incluye ser hombre y mujer en pareja. Estaba desordenada y vacía la tierra, y Dios comienza a tratar esas dos cosas, el desorden y lo vacío. Dios comienza ordenando. No vamos a meternos con detalle porque no hay tiempo para hacer esto, pero yo dejo como tarea, si usted está anotando, busque cuántas veces, el próximo domingo me puede decir, cuántas veces se dice que Dios separó. Porque Dios, cuando comienza a ordenar, Dios empieza a separar las cosas. ¿Se acuerda de la primera separación? ¿Cuál era? Yo sé que todos saben. ¿No? ¿Qué era la primera separación? La luz de las tinieblas, ¿ok? Después son las aguas arriba, las aguas abajo, ¿ok? Pero utiliza el término específico, separó. Dios toma, primero crea una tierra desordenada, oscura, acuático, y comienza a separar las cosas, a ordenarlas, día por día. ¡Qué lindo! Pero lo está haciendo con un propósito, nos lo revela para un propósito, hermano, porque nos va a involucrar como mayordomos en el mismo tipo de trabajo, separando, distinguiendo, colocando en su lugar. Y Dios comienza a separar las cosas, ordenarlas tal como Él quiere. Después Dios trata el problema de lo vacío de la tierra y comienza a llenar la tierra. Peces arriba, aves, peces abajo en el agua, aves arriba, plantas, árboles y animales y el hombre. Pero Dios no termina el trabajo de ordenar y llenar la tierra, porque cuando Dios crea a Adán, primero en capítulo 2, antes de crear a Eva, Dios crea a Adán, y usted lo puede ver en capítulo 2, versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Dios crea los animales y se los lleva a Adán. Ahora, ¿qué es esta tarea? Muchos piensan que solamente era para enseñarle a Adán que estaba solo, que no había hembra en la creación. Pero no es solo eso, hermano. Dios le llevó los animales para que les pusiera, ¿qué dice? Nombre a cada uno. Dice, las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, era su nombre. Chicos, si usted no conociera el término jirafa, y Dios le trae ese gran animalote, ¿verdad? Con un gran cuello, ¿qué nombre le pondría? ¿Con qué? Cuello largo, ¿verdad? Tal vez jirafa significa eso, no sé, en algún idioma. Cuello largo. ¿Y el elefante qué le pondría? Trompo largo. ¿Y el conejo? Orejona. Usted sabe que hay algo gracioso, que esta esencia está dentro de nosotros. ¿Qué hace todo niño apenas le trae un gatito a la casa, o un conejito, o una mascotita? ¿Qué hace los chicos desde pequeñitos? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Le pone un nombre? En Secre hicimos una feria familiar hace poquito y los chicos venían en su caballito de palo, ¿verdad? Entonces la animadora dice, ¿y cuál es el nombre? La mayoría letra Sparky, Trueno y no sé qué, ¿verdad? Pero ya le habían puesto nombre hasta su caballito. Usted sabe que ¿de dónde viene eso? Eso viene de Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Dios ordenó y separó, nos concedió parte de hacer lo mismo con Él. Ahora, nosotros no creamos, pero nosotros identificamos. ¿Qué hacen los científicos cuando encuentran un sapo nuevo? Le ponen un nombre. Muchas veces el nombre del que lo encuentra, si es un árbol, una planta o una enfermedad, muchas veces nombran las enfermedades detrás del que las descubre, ¿verdad? Dios comparte con el hombre, con el mayordomo, la tarea de hacer distinciones, pero no solo eso, hermano, con llenar la tierra también. Yo pienso
con base en capítulo 1, que cuando Dios creó los animales, no creó solo una vaquita y un toro, y un caballo y una yegua, y un conejo y una coneja. Yo creo que Dios creó muchos animales. Algunos animales duran más de un año para tener un bebé. ¿Y cómo iba a esperar Adán y Eva una vaca que dura un año gestándose para tener una vaquita para leche? Yo creo que Dios creó muchos animales. Dios medio llenó la tierra de animales. Pero ¿sabe que hay una gran diferencia con el hombre? Dios no llenó la tierra de hombres. Creó a Eva. Y a los dos Dios dijo, ahora sí, señoree para mí. Usted va a seguir haciendo distinciones, apartando las cosas, administrando esta creación para mí. Y otra cosa, van a llenarla. Ustedes la van a llenar. Y de esa manera, el hombre en pareja, hombre y mujer, teniendo hijos, llenaría la tierra, hermanos, y esa humanidad santa sería templo vivo en que Dios moraría con el hombre. Oiga, la sexualidad humana viene a ser algo tan sublime, algo cósmico, algo grande y santo, que Dios incorpora nuestra sexualidad e hijos y familias en su plan eterno. El paganismo, a su cabeza Satanás, ha logrado separar la sexualidad de la procreación. Y qué tristeza cuando los cristianos ingenuos no cuestionan las mentiras de la sociedad, hermanos. Y qué tristeza me da cuando los cristianos son meros loras. Está repitiendo las mentiras del diablo. Susurra el demonio, no tengan hijos. El mundo está sobrepoblado. No tengan hijos. Y los cristianos, ¡ra, ra! No tengan hijos, no tengan hijos. Susurra el maligno, los hijos son una carga. Estira la panza de la mujer, desfigura su figura guapa. Los hijos son una carga. Y los cristianos, ¡ra, ra! Hijos son una carga. Susurra el demonio. Disfruta el sexo sin pensar en familia. Puedes separar las dos cosas. Y los cristianos, ¡ra, ra! Familia sin familia, sin familia. La sexualidad, hermanos, el sexo no fue dado simplemente como un fin en sí mismo, sino parte del plan de Dios para su gloria. Usted sabe que en la eternidad no vamos a ser seres sexuales más. La sexualidad y las relaciones sexuales eran para esta etapa de la humanidad, de procrear un templo santo, humano, vivo para el Señor. Y en el cielo, hermanos, vamos a ser como los ángeles, no nos vamos a casar, ni darnos en casamiento. Esto es una etapa temporal en que Dios ha dado ese gran don de la intimidad de una pareja para servir al Señor. Y esa tarea es para unirse, para ser mayordomos juntos, papá y mamá, sirviendo al Señor como mayordomos en este mundo y procreando hijos, si Dios le place y les da hijos, procreando hijos para que Dios habite en nosotros y en nuestros hijos. ¿Y sabe qué es el problema de las relaciones íntimas? También de muchos cristianos. No están enfocados en servir al Señor como pareja. La mujer está por un lado, el hombre está por el otro lado. Y esperan que Dios bendiga esa relación de intimidad cuando cada uno anda por su lado y menos en servicio de Dios. ¿Cómo va a haber buena felicidad en esas relaciones íntimas, hermano, cuando estamos en desobediencia y no estamos utilizando esa relación para que Dios la creó?
Es para unirnos, para ser mayordomos juntos, para una sola carne y una sola tarea. Y los cristianos, al aceptar el desbarajuste de la sociedad, que simplemente somos dos animales juntados bajo un solo techo y como conejitos haciendo el amor cuando queramos, y cómo Dios va a bendecir eso cuando es totalmente otro el propósito. Ahora, en el mundo caído, no todas las parejas pueden tener hijos. Yo tengo una hermana que no pudo tener hijos, tuvo que adoptar. Sin embargo, eso no es pretexto de no querer tener hijos. Una parejita que dijera, nos vamos a casar, pastor, pero no queremos tener hijos. Ellos no deben casarse. Están en desobediencia total y abierta al propósito de Dios. Si Dios permite, vamos a poder responder a muchas de las críticas contra la iglesia, contra esta perspectiva. La sobrepoblación, vamos a hablar de los efectos de la caída en el pecado y esas cosas. Pero hermanos, en la mitología griega, hay un mito que dice que un hombre Danaos tenía 50 hijas, que 49 de ellas mataron a sus maridos. Y como castigo, su castigo en las regiones bajas de tinieblas para la eternidad era llevar agua en cántaros con huecos, como coladores, ¿verdad? Como un colador. Para la eternidad llevar agua y al llegar al estanque ya estaba vacío. Y era su castigo para la eternidad. Intentar llenar con cántaros llenos de huecos. Y es la idea, la imagen, la figura es esfuerzo infructuoso. Labor que no lleva a nada. Se esfuerza y no cumple, nunca se llena para la eternidad. Y esta figura es perfecta, una perfecta descripción de todo vicio. El que bebe licor nunca se sacia. No toma la copa y queda satisfecho. Ya no necesito beber más licor. Siempre quiere más. No sacia. El que usa drogas nunca fuma su último puro o se inyecta su última inyección y dice, ya me sacié. Lo mismo es con la sexualidad, hermano. Cuando no está enfocado en ser una pareja juntos en función de Dios, mayordomo juntos, mayordomo, un solo plan para ese hogar, un solo plan para sus hijos, deseando procrear hijos para el Señor. Lo mismo es la sexualidad, hermano. Es como llevar agua en un colador. No va a llegar a nada. Y deja más bien un gran vacío. Dios ha creado hombre y mujer con el fin de ser una sola carne para colaborar con Él en ser mayordomo en este mundo y llenar la tierra. Que Dios ayude a los matrimonios aquí presentes, a los que algún día sean matrimonios. Hay algunos de nosotros aquí no casados, posiblemente padres o madres, pero usted tiene hijos, usted tiene familiares. Y no importa si en este momento no está en pareja. Usted y yo tenemos una gran tarea con esta familia que Dios nos ha dado, hermano, de colaborar con este enfoque. Este es el enfoque. Y usted, todos nosotros tenemos un papel en aportar para toda esta familia que Dios nos ha dado, estos niños, estos jóvenes que Dios nos ha dado. Tenemos un papel, hermano, de rechazar, de rebelarnos contra el bombardeo satánico. Lo voy a usar ese término. El bombardeo satánico hoy. Y volvernos a la palabra de Dios en la cual encontraremos verdadera llenura y realización. Se lo garantizo, no yo.
porque Dios lo dice. Gracias por acompañarnos en este quinto episodio de Gracia y Verdad. Si este mensaje te ayudó a pensar bíblicamente sobre la sexualidad, compártelo con otros. Seguimos adelante con más enseñanzas fieles a la Escritura. Nos vemos en el próximo episodio.